Buenas noches. Hoy les quiero platicar acerca de un método para hacer la medición de consumo de combustible de su motocicleta y que el resultado sea un número lo más preciso posible y que podamos comparar con otras mediciones hechas por otras personas. Las herramientas que vamos a necesitar es un bidón de combustible y una taza medidora que puede ser de 1 litro o de 500 mililitros y un teléfono con GPS y una aplicación para medir la velocidad y la distancia recorrida. Esta es la configuración que yo utilicé. Puse el teléfono en la parte alta para poderlo ver claramente y abajo el velocímetro original. Ahora, la razón por la cual utilizo esta configuración es porque, como ustedes saben, el velocímetro original de algunas de estas motocicletas, concretamente las que se venden en México de Itálica, tienen un error del 15% respecto a la velocidad que marca en el velocímetro. Este tema lo platico en el video corrección del error del velocímetro, por si alguien lo quiere consultar. Eh, Vamos a hacer la medición con el bidón de gasolina, que a veces vienen marcados, como este que dice 5 litros, y con la taza medidora para que la medición sea lo más precisa que sea posible. Ahora, para llenar el tanque, vamos a colocar la motocicleta en un lugar donde podamos volverla a poner cuando regresemos de nuestro viaje. de- Vamos a colocar la motocicleta siempre en el mismo lugar, en la misma posición, con la misma orientación, y si lo vamos a recargar en la pata, siempre en el mismo lugar para que quede siempre con el mismo ángulo. Aquí el nombre del juego es repetibilidad. Ahora un dato muy importante. En el manual de CSC lo explican de manera muy clara. La capacidad del tanque es de 16 litros o 4.2 galones, sin ninguno de los componentes internos del tanque instalados, o sea, la bomba de combustible y el medidor de nivel de combustible. Cuando estos componentes están ensamblados, o sea, la bomba y el medidor están instalados, la capacidad del combustible del tanque de combustible es de 3.9 galones o 14.76 litros. Esto significa que el dato de 16 litros no lo podemos usar porque el tanque mide menos de 15 litros, 14.76. No hay manera que ustedes puedan meterle 16 litros. Entonces, ese dato de 16 litros no puede ser utilizado para esta medición. Por otro lado, tenemos otro problema. La forma del tanque en la parte de abajo tiene una especie de joroba o de panza. Esta panza es una especie de reserva, pero la parte importante es que el flotador no puede medir esa reserva porque es más largo y más grande y no cabe en ese espacio y por lo tanto no es capaz de medir esa reserva, no puede bajar hasta esa reserva. Por esa razón, cuando el flotador marca ceros, o sea, cuando la empty parpadea, todavía le quedan como 7 litros. Como viene de fábrica, le quedan 7 litros. En un video que ya conocen ustedes, yo lo modifiqué y lo dejé en 4 litros porque así a mí me gusta. Pero de fábrica viene con 7. Entonces, ese valor de empty tampoco lo pueden utilizar para hacer esta medición. Si quieren ver más detalles de eso, lo explico en un video que se llama corrección de el error de nivel de gasolina. Por esta razón, ni en esta motocicleta y la gran mayoría de otras motocicletas y de otros automóviles no tienen precisión suficiente ni en el velocímetro ni en el medidor de combustible como para hacer un cálculo de consumo de kilómetros por litro utilizando estos instrumentos. Por esa razón les recomiendo que no los usen. Antes de comenzar a hacer esta prueba es importante poner las llantas a la presión adecuada. Las llantas siempre deben medirse e inflarse en frío, menos de 20 grados Celsius ambientales y sin haber utilizado la motocicleta, porque la flexión de las llantas al rodar hace que se calienten y entonces alteran la medición. Entonces, lo más aconsejable es hacer esta medición temprano en la mañana antes de utilizar la motocicleta. Itálica en México recomienda que se inflen las llantas con 28 libras adelante y 30 atrás. CSC recomienda 33 adelante y 35 atrás. Aquí es un poquito de preferencia, pueden utilizar el valor, cualquier valor que esté en medio de esto, pero es importante que hagan esta medición antes de comenzar la prueba para que los valores sean lo más exacto posibles. Ahora, vamos a llenar el tanque por primera vez.
Vamos a colocarlo en esa posición que ya habíamos dicho, una posición repetible, siempre con la misma orientación, siempre recargado en la pata de la misma manera. Vamos a llenar el tanque hasta el borde inferior del tubo de llenado. Si la motocicleta estuviera perfectamente horizontal, llenaríamos el tanque, o sea, la gasolina tocaría todo el borde. Pero si la moto está inclinada, va a tocar solamente la parte más baja del borde inferior. Aquí lo importante es que lo llenemos siempre exactamente al mismo nivel, de la manera más precisa posible, utilizando ese borde como referencia. Luego, antes de comenzar el viaje, tenemos que poner nuestros trips en cero, o sea, el medidor de distancia de viaje o trip lo vamos a poner en cero tanto en nuestro odómetro de la moto como el del teléfono con medidor GPS. Y luego vamos a hacer un recorrido. Este no puede ser cualquier recorrido, tiene que ser un recorrido previamente determinado para que ustedes aseguren que sea repetible y que sea lo más continuo posible. Dentro del recorrido que hagan, les recomiendo evitar las zonas montañosas, las grandes altitudes, hasta donde se pueda. Evitar las subidas muy pronunciadas, las bajadas muy pronunciadas y sobre todo los semáforos. Esperar en un semáforo consume muchísima gasolina y altera la medición. Hay que evitar también las altas revoluciones por minuto. Traten de manejar entre 5.000, 6.000, 7.000 revoluciones por minuto para que el consumo sea estable y moderado. Y por sobre todas las cosas, traten de evitar el tráfico. Deben terminar su recorrido. Por ejemplo, si el recorrido midiera 25 kilómetros, bueno, tal vez habrá que darle 4 vueltas. Hay que acercarnos lo más posible a 100 kilómetros. Mientras más grande sea la distancia, más precisa será la medición. Entonces hay que regresar al lugar de origen, acercándonos lo más posible a 100 kilómetros de viaje recorrido. Y otra vez vamos a colocar la motocicleta exactamente en la misma posición en la que estaba cuando lo llenamos por primera vez, en el mismo lugar, con la misma orientación, la misma inclinación, apoyada en el mismo lugar. Vamos a volver a llenar de combustible hasta el borde inferior del tubo de llenado, exactamente igual que la vez anterior, tan preciso como sea posible. Evitemos hasta donde sea posible el uso de, o sea, no vayas a la gasolinera y lo llenes ahí, porque siempre existe error de medición, no solamente de gasolinera en gasolinera, sino de bomba en bomba y de día en día. Entonces, no hagan eso. Llenen un bidón y hagan la medición con su tasa medidora para que sea lo más exacto posible. Entonces, la medición con su bidón y su tasa medidora. Y vamos a llenarlo hasta el borde inferior del tubo de llenado, lo más preciso que sea posible. Ya una vez con esta información, ahora sí vamos a sacar el rendimiento, que es la distancia recorrida, medida en kilómetros, dividida entre el consumo de combustible, o sea, cuántos litros llenaron el tanque para volver a llegar al borde, medido ya sea en litros o en galones, según lo que ustedes necesiten. Ahora, el resultado más esperado, o sea, lo que es más probable que ustedes obtengan, sobre todo si están a nivel del mar, sería entre 20 y 25 kilómetros por litro, o bien entre 75 y 95 kilómetros por galón. De hecho, el consumo declarado de la BX250 por itálica en México son 22 kilómetros por litro. Entonces, si ustedes obtuvieran 20 kilómetros por litro, sería un número muy razonable, o 75 kilómetros por galón sería un número muy razonable. Otro dato interesante, el consumo declarado por Honda de la XRE 300 es de 23.5 kilómetros por litro. O sea, no hay mucha diferencia. Por ahí alguien mencionó 120 kilómetros por galón. No, definitivamente no, ni por accidente podría tener ese consumo. Aquí les muestro la página oficial de Honda México en el apartado de la motocicleta XR 300 y en la ficha de desempeño dice consumo de combustible 23.5 kilómetros por litro.
De todas maneras, el link a esta misma página se los dejo en los comentarios. La pregunta sería, ¿por qué si es una motocicleta de 300 centímetros cúbicos tiene un mejor rendimiento que la BX250 de 250 centímetros cúbicos? Aquí está la explicación. Ustedes pueden ver que la cilindrada es de 300 contra 250, o sea, un 17% más grande, pero la compresión es menor. La X250 es de 11.1 a 1, mientras que la XR300 es de 9 a 1, o sea, tiene menos compresión. Y como resultado, la BX250 tiene 24.8 caballos de fuerza, mientras que la Honda tiene 25.7, o sea, solamente un 4% más. Tiene 17% más desplazamiento, o sea, más centímetros cúbicos, pero solo 4% más de potencia. Esa es la mitad de la respuesta. La otra mitad es el peso. La BX250 pesa 175 kilogramos y la XR300 157 kilogramos. O sea, es 10% más ligera. Si nosotros a la XR300 le agregáramos parabrisas, defensas delanteras, defensas traseras, maletas laterales y top case y lográramos el mismo peso, es muy probable que el rendimiento de combustible sería similar. Si nosotros realmente quisiéramos comparar el consumo de combustible de estas dos motocicletas, tendríamos que hacer una de dos cosas. O quitarle todo el peso adicional a la BX para llevarla a 157 kilogramos, o bien agregarle ese peso a la XR300 de Honda para llevarla a 175 kilogramos. Teniendo las dos el mismo peso, entonces sí podríamos hacer una comparación válida de consumo de combustible, y en rendimiento de combustible la diferencia en realidad se debe al peso de la Itálica, porque está mucho más equipada que la Honda. Entonces no nos vayamos con la finta de números en los folletos, porque hay que analizarlos para poder hacer una buena comparación. Y estas son todas las páginas que consulté para obtener la información que les estoy presentando y comparando. En los comentarios les dejo el link a cada una de ellas para que ustedes puedan revisarlo y ver que realmente coincide y puedan hacer un comparativo. Ahora, respecto al consumo de combustible de sus motocicletas, les recomiendo ampliamente que hagan una medición lo más exacta posible del rendimiento de combustible de su motocicleta para que con base en esos números podamos hacer comparaciones. De otra manera, que ustedes corran el riesgo de querer modificar la computadora de la computadora de la motocicleta para tratar de modificar un rendimiento de combustible que no se ha medido con precisión, y además comparándola con un dato de rendimiento de combustible de otra marca que no es realista, me parece que están corriendo un riesgo demasiado elevado. Entonces mejor hagamos primero pruebas muy precisas, comparemos contra valores equivalentes y ya con base en eso tomemos decisiones. Ojalá y esta información les pueda resultar útil. Muchas gracias.